Bienvenidos cuentistas. El cuento del día de hoy se llama Cada paso cuenta. El sol apenas asomaba sobre los edificios grises de la ciudad de Lima cuando Sebastián despertó sobresaltado. Su celular vibraba sin cesar sobre la mesa de noche, como si le reclamara la responsabilidad que tantas veces había evadido. Hoy no era un día cualquiera, tenía una entrevista de trabajo después de casi 4 meses sin empleo. Vamos, Sebas, no puedes seguir así, murmuró frente al espejo mientras se echaba agua fría en la cara. Se había mirado tantas veces a los ojos, pero nunca se había sentido tan desconocido para sí mismo. La vida, con su modo particular de enseñarnos, le había dado una dura lección. Tras ser despedido de una empresa donde trabajó por 8 años, su autoestima se desmoronó. Había caído en una rutina de insomnio, ansiedad y soledad que lo mantenía atrapado entre paredes de silencio. Pero esa mañana, algo era distinto. Había anotado una frase en su agenda la noche anterior. No tienes que ser el mejor, solo tienes que ser mejor que ayer. Eso bastó para que se vistiera con lo mejor que tenía y saliera rumbo a la entrevista. En el bus, mientras observaba a las personas mirar sus celulares o dormir recargadas en las ventanas, pensó en todo lo que había perdido, su confianza, sus amigos del trabajo y hasta el hábito de soñar en grande. ¿Por qué cuesta tanto volver a empezar? Se preguntó mientras la ciudad seguía avanzando con su ruido, indiferente a su batalla personal. Al llegar al edificio donde se realizaría la entrevista, Sebastián respiró hondo. Sabía que no era el único buscando trabajo, que muchos más estaban en la misma lucha. Pero por primera vez en semanas, sintió que al menos estaba haciendo algo distinto. Fue recibido por una joven amable que lo condujo a una sala de espera. Había 5 personas más. Todos bien vestidos, con currículums impecables y una expresión serena. Sebastián, en cambio, se sentía torpe, inseguro, como si hubiera olvidado cómo hablar. Cuando finalmente entró a la sala de entrevistas, el corazón le latía con fuerza. La gerente de recursos humanos le sonrió con cortesía. Sebastián, cuéntame sobre ti. Y entonces ocurrió algo inesperado. En vez de recitar el discurso típico, Sebastián fue honesto. Habló de sus aciertos, de sus fracasos, de cómo estaba tratando de reconstruirse. Perdí mi trabajo, sí. Pero no he perdido mis ganas de aprender. Sé lo que es empezar desde cero y no me asusta hacerlo otra vez. La entrevistadora asintió, visiblemente interesada. Después de media hora, Sebastián salió de la oficina con una sensación que no experimentaba desde hacía meses, orgullo. Pasaron los días, y aunque no recibió una respuesta inmediata, Sebastián no se detuvo. Empezó a levantarse temprano, a caminar por las mañanas, a leer libros que tenía olvidados en su estantería. Un domingo, mientras caminaba por el malecón, se encontró con una niña que jugaba a construir un castillo de arena. El viento lo deshacía una y otra vez, pero ella seguía intentando. ¿No te cansas?, le preguntó Sebastián, curioso. No, respondió ella, sin dejar de moldear la arena. Porque cada vez lo hago mejor. Sonrió. Qué poderosa lección le acababa de dar esa pequeña. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una gran sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Esa frase se clavó en su mente como una semilla que comenzaba a germinar. Esa noche, encendió su computadora y actualizó su currículum. Postuló a 10 empleos distintos. No importaba si eran perfectos o no. Lo importante era avanzar. Una tarde, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? Sebastián, le habla Andrea de la empresa Innova Perú. Queremos ofrecerle el puesto. ¿Puede empezar el lunes? Durante unos segundos no supo qué decir. El corazón le explotaba de alegría. Apenas colgó, levantó los brazos al cielo, como quien agradece a la vida por no rendirse. Esa noche escribió en su diario. Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Y lo había hecho. En el silencio de sus días más duros, había encontrado una voz interior que se negó a extinguirse. El primer día en el nuevo trabajo no fue fácil. Sebastián se sintió torpe, como un novato entre expertos.
Pero en vez de dejarse vencer, observó, preguntó, tomó apuntes. Cada error lo anotaba y buscaba cómo corregirlo. En su primer mes, recibió una felicitación del gerente por resolver un problema con un cliente importante. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, sonrió al cielo estrellado y murmuró: la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Y Sebastián lo estaba haciendo, cada decisión, cada paso, lo estaba construyendo de nuevo. Un día, al salir del trabajo, fue a una librería. Le encantaban los libros antiguos. En una de las estanterías, una voz conocida le habló. ¿Sebas? Era Valeria, su exnovia. La última vez que se habían visto, él estaba hundido en la desesperanza. Ella, incapaz de soportar tanto dolor ajeno sin poder hacer nada, se había alejado. «Te ves distinto», le dijo ella, con una sonrisa tímida. «Y tú igual de hermosa», respondió él, con sinceridad. Decidieron tomar un café. Conversaron por horas. Ella le contó que estaba por abrir su propia galería de arte. Él, que había vuelto a confiar en la vida. «¿Sabes?», le dijo Sebastián antes de despedirse. «Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida». Ella lo miró en silencio. Esa noche, le envió un mensaje. «Me encantó verte. Tal vez podamos intentarlo otra vez, desde otro lugar». Después de aquel reencuentro con Valeria, Sebastián sintió que su vida comenzaba a retomar un color más cálido. Ya no era solo el trabajo, ni su rutina matinal con café cargado y cuadernos de planes. Era la esperanza, esa que creía perdida, la que volvía a tocar su puerta. Pero como suele suceder, justo cuando uno comienza a sentirse cómodo, la vida vuelve a probar su fuerza. Una mañana, al llegar a la oficina, Sebastián notó un ambiente extraño. Rumores, miradas, silencio tenso. En una reunión de emergencia, el gerente anunció que varios proyectos serían cancelados por falta de financiamiento. Y aunque no lo dijeron directamente, muchos puestos estaban en peligro. Sebastián sintió el vértigo volver. Su estómago se apretó como aquella vez que fue despedido. Pero esta vez no huyó. Había aprendido algo en el camino. Respiró profundo y pensó: el éxito no llega de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Durante la semana, se ofreció como voluntario para ayudar en proyectos difíciles, colaboró con compañeros y propuso ideas para ahorrar recursos. Ya no quería vivir con miedo a perderlo todo, sino vivir con pasión, dando lo mejor de sí cada día. La tormenta pasó. Y él fue uno de los pocos que conservaron su puesto. Valeria y Sebastián comenzaron a verse más seguido. No hablaban del pasado ni de las heridas. Hablaban de la hora, de lo que estaban construyendo. Ella lo invitó a una exposición donde mostraba sus obras más personales. Sebastián se quedó sin palabras frente a un cuadro, una mujer caminando en medio de una ciudad lluviosa, con una sonrisa en el rostro a pesar del cielo gris. ¿Esa eres tú?, le preguntó. Sí. Porque aprendí a sonreír aun cuando llueve. Él tomó su mano y dijo: si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Lo estás logrando, vale. Ella bajó la mirada y, sin soltarlo, susurró: ¿y tú también, Sebas? Pasaron los meses. Sebastián fue ascendido. Ahora no solo trabajaba, también daba charlas a los nuevos empleados sobre resiliencia y crecimiento personal. Un día, mientras explicaba cómo había superado su desempleo, uno de los asistentes levantó la mano. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Sebastián sonrió con calma. Sí, muchas veces. Pero aprendí que a veces perder una batalla te enseña cómo ganar la guerra. El grupo guardó silencio. No por incomodidad, sino por respeto. Sus palabras no eran frases vacías, sino verdades vividas. Todo parecía ir bien hasta que, una mañana, recibió una llamada. Su madre había sufrido una caída y debía ser operada de urgencia. Sebastián dejó todo y se fue al hospital. Al verla en la camilla, tan frágil y vulnerable, se sintió otra vez como un niño asustado. La operación fue un éxito, pero los días en la clínica lo obligaron a replantearse su ritmo de vida.
Había estado tan enfocado en avanzar que había olvidado mirar atrás, mirar a quienes siempre habían estado para él. Una tarde, mientras empujaba la silla de ruedas de su madre por el parque del hospital, ella le tomó la mano y le dijo: «Hijo, no dejes de luchar por lo que quieres, pero tampoco olvides disfrutar el camino». Él sonrió. No había aprendido todo solo. Su madre, con su fortaleza silenciosa, le había enseñado a levantarse tantas veces. Esa noche, escribió en su diario: «No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas». Al regresar al trabajo, Sebastián recibió una propuesta: liderar un nuevo proyecto en Cusco por 6 meses. Era una gran oportunidad profesional, pero significaba alejarse de Valeria y de su madre por un tiempo. No sabía qué hacer. Dudó. Pensó. Consultó. Valeria, con su ternura, le dijo: «No te detengas por mí. Yo estaré aquí cuando regreses. Este es tu momento». Sebastián lloró esa noche. No por tristeza, sino por la gratitud de tener personas que lo apoyaban. Y entonces decidió arriesgarse. «Hazlo con miedo, pero hazlo». Esa fue la frase que escribió en un papel que pegó en la primera página de su nueva libreta de viaje. El aire en Cusco era distinto. Más puro, más frío, más real. Sebastián llegó con una maleta cargada de ropa, pero también con expectativas, miedos y sueños. Nunca había vivido fuera de Lima por tanto tiempo. Se instaló en una pequeña habitación cerca del centro, rodeado de adoquines, cerros y un cielo intensamente azul. El proyecto que debía liderar consistía en implementar una nueva tecnología en una red de centros de salud rurales. Era complejo, lleno de trámites, coordinación con municipios, y sobre todo, con personas que desconfiaban de cualquier cambio. El primer mes fue duro. El equipo local no lo recibía con entusiasmo. Muchos lo veían como el limeño que viene a imponer ideas. Sebastián se sentía frustrado. Por las noches, hablaba por videollamada con Valeria, quien lo animaba con paciencia. «Recuerda todo lo que has vivido, Sebas. No llegaste hasta aquí para rendirte». Y él no se rindió. Empezó a visitar a cada persona, escuchar más que hablar, preguntar más que sugerir. Aprendió que las personas no siguen a quien más sabe, sino a quien más las respeta. Un fin de semana decidió subir a pie hasta el mirador de San Blas. Mientras subía los escalones de piedra, se sintió agotado. La altura lo forzaba a parar cada tanto. Y sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Al llegar arriba, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas, miró el paisaje. La ciudad se extendía como un mural antiguo, con tejados rojizos y montañas vigilantes. En ese instante, pensó: cada obstáculo es una oportunidad para conocerte mejor. Cada paso que das, te forma. Y así como en la subida, en la vida no todo debía ser rápido. Lo importante era seguir avanzando. Pasaron 2 meses. Sebastián ya no era un extraño. Los técnicos locales lo invitaban a almorzar, los directores de los centros lo llamaban por su nombre, y los vecinos lo saludaban al pasar. Un día, en una de las comunidades más alejadas, logró implementar con éxito la primera red digital para atención remota. Los aplausos no llegaron con bombos ni titulares. Pero los ojos de una anciana, que pudo comunicarse por primera vez con su hija en Arequipa gracias a esa red, le dieron un regalo más valioso que cualquier medalla. Esa noche, escribió en su libreta: no todos los héroes llevan capa. A veces solo llevan una mochila, una laptop y muchas ganas de servir. Con Valeria mantenían el contacto casi diario. Pero había silencios nuevos. A veces, el cansancio de ambos hacía que las conversaciones fueran más cortas. Otras veces, la soledad lo golpeaba sin previo aviso. En una llamada, ella le dijo: siento que estamos lejos, pero también siento que creces. Y eso me hace amarte más. Sebastián no respondió de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo también te amo, Vale. Y esto que vivimos, aunque duela a ratos, está fortaleciendo algo profundo. Ambos sabían que el amor no era solo abrazos y cenas.
Era también confiar en que el otro está luchando por un propósito. En una de sus visitas a una comunidad quechua, Sebastián fue invitado a compartir una cena tradicional con una familia. Sentado alrededor del fuego, escuchó las historias del abuelo, las canciones de la madre, las risas de los niños. Esa noche, al regresar a su habitación, no pudo dormir. Había experimentado una conexión que jamás sintió en una oficina. ¿Qué quiero realmente para mi vida?, se preguntó. El trabajo en Lima le ofrecía estabilidad, un sueldo mayor, proyección. Pero en Cusco sentía propósito, humanidad, raíces. Y por primera vez pensó en quedarse. Sebastián se encontraba dividido. Su contrato en Cusco estaba por llegar a su fin. Desde Lima, su empresa le ofrecía un ascenso, liderar una nueva área, con oficina propia, bonos y una clara ruta hacia la gerencia. Pero en su corazón, algo no encajaba. Cada vez que veía los cerros al amanecer, cada vez que compartía con las comunidades, sentía que estaba donde debía estar. Esa sensación de pertenencia, de propósito, no la encontraba en ningún Excel ni en los informes corporativos. ¿Y si me quedo?, se preguntó una noche, mientras hablaba por videollamada con Valeria. ¿Y si sí?, respondió ella. Si eso te hace feliz, no tienes que explicárselo a nadie. Solo hazlo. Sebastián sonrió. Pensó en todo lo que había aprendido, y en cómo, muchas veces, el verdadero éxito es seguir el camino que te llena el alma, no el que más aplausos recibe. Días después, llamó al gerente general. Con voz firme y tranquila, agradeció la oportunidad, pero rechazó el ascenso. ¿Estás seguro, Sebastián? Este es el tipo de oferta que no se repite. Lo sé. Pero he descubierto que no estoy buscando escalar una empresa. Estoy buscando transformar realidades, empezando por la mía. Al colgar, sintió miedo. Pero también libertad. Era como lanzarse al vacío, sabiendo que las alas ya estaban creciendo. Hazlo con miedo, pero hazlo, recordó. Con el apoyo de una ONG que conoció en la zona, Sebastián empezó a trabajar de forma independiente, brindando asesoría tecnológica a comunidades rurales. Ya no tenía jefe, ni horario, ni oficina. Pero tenía sentido, contacto humano y desafíos reales. Pasaba los días entre montañas, escuelas pequeñas y centros de salud que aún funcionaban con cuadernos y radios. Enseñaba a los jóvenes a usar herramientas digitales, ayudaba a médicos a implementar sistemas de atención en línea y sobre todo, escuchaba. Porque entendió que, para ayudar de verdad, primero hay que saber mirar a los ojos. A los 6 meses, regresó a Lima por unos días. Su madre lo esperaba con un almuerzo casero, lágrimas en los ojos y ese abrazo que sana cualquier herida. Sebastián le contó todo, y ella, aunque preocupada por su estabilidad, lo miró con orgullo. Estás más flaco, pero también más sabio, bromeó ella. Luego fue a ver a Valeria. Pasearon por el malecón, como en los viejos tiempos. Pero ahora eran otros. Más conscientes, más auténticos, más libres. ¿Y ahora qué?, le preguntó ella. Ahora lo que tú quieras, vale. Si quieres venir conmigo, tengo una habitación libre con vista a la montaña. Valeria no respondió de inmediato. Pero le tomó la mano con fuerza. Dame unos meses. Me encantaría ver ese amanecer contigo. Antes de volver a Cusco, Sebastián fue invitado a dar una charla motivacional en su antigua empresa. Al principio dudó. Pero luego aceptó. Subió al escenario con un nudo en la garganta. Lo miraban decenas de personas con traje, relojes caros y miradas escépticas. Yo fui como ustedes, empezó. Pensé que tenía que ser el mejor, que debía subir la escalera del éxito sin detenerme. Pero descubrí algo distinto, no tienes que ser el mejor, solo tienes que ser mejor que ayer. Compartió su historia. Habló de las caídas, los miedos, las decisiones valientes. Y concluyó. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Elijan con el corazón. Porque no se trata solo de tener un buen trabajo. Se trata de tener una buena vida. Los aplausos fueron sinceros. Algunos lloraron.
Otros se quedaron en silencio. Y muchos, al salir, lo buscaron para agradecerle. Sebastián volvió a Cusco con una sonrisa que no necesitaba explicación. Su mochila estaba más liviana, pero su corazón, más lleno. El recibimiento fue cálido, abrazos, mates calientes, sonrisas sinceras. La comunidad donde trabajaba había avanzado mucho. Los jóvenes, con tablets en mano, ya creaban contenidos en redes para mostrar su cultura. Las enfermeras ahora podían consultar con especialistas en otras regiones. El cambio era visible. Pero más que eso, se sentía. En una reunión, uno de los ancianos de la zona lo tomó del hombro y le dijo: «Tú no viniste a enseñar, viniste a aprender. Y eso vale más que cualquier título». Sebastián cerró los ojos. Sintió que esa era una de las frases más importantes que había escuchado en toda su vida. Valeria llegó a Cusco 2 meses después, con 2 maletas, su cámara fotográfica y un cuaderno lleno de ideas. «Quiero retratar todo esto», le dijo. «No solo los paisajes, sino las historias». Juntos comenzaron un proyecto audiovisual para documentar la vida de las comunidades, su sabiduría, su música, sus leyendas, su comida. Cada fin de semana viajaban a una nueva zona, y mientras Sebastián explicaba cómo usar una aplicación, Valeria capturaba sonrisas, bailes, manos quechuas tejiendo futuro. Una tarde, mientras compartían un arroz con alpaca en una casa comunal, ella le dijo: «¿Te das cuenta? Este ya no es solo tu camino. Es el nuestro». Y así fue. Pero la vida no se olvida de las heridas del pasado. Un día, Sebastián recibió un mensaje de un excompañero de trabajo, Tomás, con quien había tenido una fuerte discusión antes de dejar Lima. «Estoy en Cusco por unos días. ¿Tomamos un café?». Él dudó. Pero aceptó. Se encontraron en una cafetería de San Blas. Tomás se veía distinto, más delgado, más apagado. «Vine por trabajo, pero también porque necesitaba pedirte disculpas. Estuve mal contigo. Fui duro, arrogante. Y verte ahora, haciendo lo que haces, me obliga a reconocerlo». Sebastián no necesitó pensar mucho. «Yo también estaba roto, Tomás. No sabía cómo pedir ayuda. A veces, uno pelea con los demás porque no sabe cómo luchar consigo mismo». Se estrecharon la mano. A veces, cerrar un ciclo requiere más valor que empezar uno nuevo. El proyecto de Sebastián y Valeria fue creciendo. Su canal en YouTube empezó a recibir atención. Organizaciones los contactaban para pedir apoyo, entrevistas, asesoría. Pero ellos nunca perdieron la esencia: caminar, escuchar, grabar, servir. Un día, recibieron una invitación especial: exponer su trabajo en una conferencia internacional sobre tecnología y desarrollo humano. Valeria, emocionada, lo abrazó. «¿Listo para compartir nuestra historia con el mundo?». «Siempre estuve listo», respondió él. «Solo no sabía que el mundo también nos estaba esperando». En la última escena de su documental, Valeria incluyó una frase que Sebastián había escrito en su diario meses atrás: «Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una gran sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo». La imagen que acompañaba esa frase era simple: Sebastián, caminando por un sendero de tierra, entre niños que corrían riendo, con el cielo azul cubriendo las montañas del Perú. La conferencia internacional fue en Bogotá, Colombia. Sebastián y Valeria viajaron juntos con una mezcla de nervios y emoción. Nunca imaginaron que su humilde proyecto de inclusión digital y rescate cultural llegaría a una audiencia tan grande. El evento estaba lleno de expertos, académicos, innovadores. Y ahí estaban ellos, con sus mochilas polvorientas y su corazón latiendo fuerte. En su exposición, Sebastián compartió su historia, desde el día en que fue despedido, hasta su decisión de dejar la gran empresa para trabajar con comunidades olvidadas. «La tecnología puede cambiar al mundo», dijo, «pero solo si primero aprendemos a mirar a las personas. Y para eso, necesitamos caminar con ellas, no delante, ni detrás, al lado». El público se puso de pie. Los aplausos duraron varios minutos. Valeria lo abrazó con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hiciste,
susurró. Lo hicimos, respondió él. Días después del viaje, de vuelta en Cusco, Sebastián recibió una llamada urgente. Su madre había sido internada de emergencia. Un infarto. Sebastián tomó el primer vuelo a Lima. Durante todo el trayecto, su mente fue un torbellino de recuerdos, su niñez, sus domingos con arroz con pollo, sus consejos en la cocina, su voz diciéndole tú puedes, hijo. Llegó al hospital con el corazón en la garganta. La encontró en cuidados intensivos, débil, pero consciente. Ella sonrió apenas lo vio. Hola, campeón, le dijo con dificultad. Él le apretó la mano. Hola, mamita. Aquí estoy. No te me vayas todavía. Pasó días enteros a su lado. Le leía, le hablaba, le cantaba bajito. Y ella, entre sueños, lo miraba con una paz infinita. Una noche, mientras él dormía a su lado, ella partió en silencio. El dolor fue inmenso. Sebastián sintió que el mundo se detenía. Pero en medio de la tristeza, recordó una de sus propias frases. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. Y se levantó. Lento, con lágrimas, pero también con gratitud. Porque ella se había ido con la certeza de que su hijo era feliz, útil y amado. En honor a su madre, Sebastián decidió crear un centro comunitario en Cusco. Lo llamó Semilla, y allí reunía niños, jóvenes y adultos para aprender sobre tecnología, arte, emprendimiento y autoestima. Valeria organizó talleres de fotografía y cine. Los ancianos enseñaban quechua y cocina tradicional. Sebastián, con paciencia y humor, enseñaba desde cómo abrir un correo hasta cómo hacer una videollamada. Semilla no es un lugar, decía. Es una idea. Una que puede crecer en cualquier corazón. Y creció. Llegaron voluntarios. Llegaron donaciones. Llegaron más sueños. 5 años después, Sebastián fue invitado a dar una charla TED en Lima. De traje oscuro y con una mirada serena, se paró en el escenario frente a miles de personas. Lo enfocaban cámaras de todo el mundo. Quiero contarles algo que no aprendí en la universidad, dijo. Lo aprendí caminando, cayendo, perdiendo, amando. Aprendí que la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Habló de sus errores, de sus decisiones, de sus miedos, de su madre, de Valeria, de los niños que hoy sabían usar Internet para vender sus productos al mundo. Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Porque cada día, incluso el más oscuro, puede ser el primero de una nueva vida. Cada paso que das, incluso el más pequeño, cuenta. Al terminar, la sala entera se puso de pie. Una mañana de abril, en Cusco, Sebastián caminaba con Valeria por un sendero rural. El cielo estaba despejado y el viento traía olor a tierra mojada. ¿Te acuerdas de todas las veces que pensaste rendirte?, le preguntó ella. Sí. Y de todas las veces que no lo hice, respondió con una sonrisa. Se sentaron en una piedra grande, mirando el horizonte. Ella sacó su cámara. Él, su libreta. ¿Una última frase?, le dijo ella. Y Sebastián escribió. Los grandes cambios no vienen de la suerte, sino del valor de caminar, incluso cuando no se ve el camino. Ella lo besó en la mejilla y le susurró. Te amo, caminante. Epílogo, cada paso cuenta. Años después, Semilla tenía sedes en 3 regiones del Perú. Sebastián y Valeria seguían recorriendo caminos. No eran ricos. No eran famosos. Pero eran felices. Y un día, un joven que había tomado clases con Sebastián en un centro remoto le escribió un mensaje. Profe, gracias a usted aprendí que no tengo que ser el mejor, solo mejor que ayer. Y eso me cambió la vida. Sebastián, al leerlo, simplemente sonrió. Porque entendió que el verdadero legado no está en lo que se construye con las manos, sino en lo que se siembra en el corazón de los demás. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones, enseñanzas y esperanza. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que lo necesite. Y sobre todo,
suscribirte para que no te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Aquí encontrarás más que entretenimiento. Encontrarás inspiración, motivación y mensajes que tocan el alma. Activa la campanita y sigue con nosotros, porque lo mejor aún está por contarse.